¿Ahora sí? Vale. Habla de las profecías relativas al Señor Jesús, al Mesías, su ministerio, muerte e intercesión. Dice el párrafo introductorio de la hermana White, que está en Obreros Evangélicos, lo siguiente: el pecado de carácter privado debe confesarse a Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre, porque si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Todo pecado es una ofensa contra Dios y ha de ser confesado a Él por Cristo. Todo pecado abierto debe confesarse abiertamente. El perjuicio causado a un semejante debe ser arreglado con el que fue ofendido. Si cualquiera de los que buscan la salud se hizo culpable de la maledicencia, si sembró la discordia en la familia, el vecindario o la iglesia y provocó desunión y disensión, si por alguna mala práctica indujo a otros a pecar, debe confesar estas cosas delante de Dios y delante de las personas que fueron ofendidas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Vamos a desarrollar entonces la lección con el primer subtítulo que dice: atraer a la gente a Dios. Primera pregunta: ¿qué nombre especial tendría el Mesías según la profecía y qué debe hacer el hombre para venir a Dios? Hermana Rocío. Dice Isaías 7:14, y llamará su nombre Emmanuel, comerá mantequilla y miel, para que sepa desechar lo malo y acoger lo bueno. Tomad el consejo y será deshecho. Proferid palabra y no será firme, porque Dios es con nosotros. Entonces aquí nos dice el nombre especial que era Emmanuel y que significa Dios con nosotros. ¿Y qué debe hacer el hombre para venir a Dios? Pues leo un poco la nota. Dice: la luz del conocimiento de la gloria de Dios se ve en el rostro de Jesucristo desde los días de la eternidad. El Señor Jesucristo era uno con el Padre, era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria, vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios, para hacer Dios con nosotros. Por tanto, fue profetizado él y será llamado Emmanuel. Mediante la simiente prometida, el Dios de Israel, el Dios de Israel iba a dar liberación a Sión. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. He aquí una virgen que concibe y da luz y le da el nombre de Emmanuel. A requesones y miel comerá hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces aquí no lo dice claro, ¿no? Bueno, yo creo que es más bien en los versículos 9 al 10 de Isaías, donde dice: tomad consejo y será deshecho. Proferir palabra y no será firme, porque Dios es con nosotros. Entonces, ¿qué debe hacer el hombre para venir a Dios? Yo creo que tomar consejo en la Biblia, no fiarse de sus propias palabras porque no es firme, es un poco... Sí, Germán, ¿cómo nos puedes explicar? Bueno, en realidad ahí mismo está en el pasaje de Isaías 7:14, ¿no? Jesús es Dios con nosotros. Entonces, si nosotros queremos ir a Dios, tenemos que ir a Jesús. Solamente eso. Ya el mismo Señor lo dijo en San Juan 14:6, ¿no? Que Él es el camino al Padre. Tenemos que ir a Jesús, pues Jesús es Dios con nosotros. A través de Jesús, bueno, estamos con Dios. Vamos a Dios o estamos con Dios. También el apóstol Pedro lo dijo así, ¿no? Que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Jesús es nuestro acceso a Dios, ¿no? Creyendo en Él, poniendo nuestra mirada en Él por fe, entonces podremos acceder al reino de Dios, en este caso, y a Dios más concretamente. Gracias, Germán. Y también aquí yo creo que menciona lo de la mantequilla y la miel y todo como para hacerlo más humano, para poner ejemplo de que el Señor es de carne y huesos. Cuando se hizo que come mantequilla y miel, no es un ser espiritual solamente, sino que se corporizó y vino aquí y estuvo como un hombre más entre nosotros. Sí, Daisy. Yo también quería comentar aquí acerca del
Gracias. Acerca del nombre, dice, ¿qué nombre especial tendría el Mesías? Dios con No sé si nosotros. sería común en esa época que muchas personas o varones se llamaran Emmanuel. Posiblemente no, si no lo veríamos en toda la genealogía, con Y tantos miles de nombres. no hay ningún no hay Emmanuel. ningún No, por eso Emmanuel. dice qué nombre especial. Y sigo pensando, digo, si solamente se hubieran leído el libro de Isaías, hubieras reconocido que aquel Jesús era el enviado de Dios, era realmente el Hijo de Dios, porque dice que nombre especial. Si dice especial era porque no era un nombre que todo el mundo lo tenía, no era. Bueno, no le pusieron ese nombre, sino era una forma como se le Sí. llamaría. A él le pusieron Jesús. Sí, le pusieron Jesús. Sí, pero luego, o sea, el nombre que el ángel le dijo que se llamaría Ujú. era Emmanuel. Era como y un supongo- alias por el sí, que le llamaban. una cosa Pero así. bueno, pero supongo que algo se sabría, digo yo, no creo que haya sido totalmente, que nadie lo supiera, que él también se llamaba especial. Emmanuel, ¿no? Por Ujú. decirlo así, ¿no? Entonces, una forma más que podían ellos haber reconocido a Jesús, que era verdaderamente el Hijo de Dios. Y luego, ¿qué hacer? Bueno, yo creo que lo principal es desechar lo malo y escoger lo bueno, que es lo principal para que nosotros también poder estar, digamos, en sintonía con Dios, ¿no? Para ir a Él. Así es. Segunda pregunta, dice, ¿cuán especial era la forma en que habló Jesús? ¿Y cómo fueron las bendiciones que impartió al hablar y enseñar un regalo del cielo a la humanidad? Hermano Oscar. ¿Cuari? Efectivamente, en la Biblia hay muchos testimonios de cómo Jesús se dirigió a la gente, ¿no? Es por esa la razón que la gente le seguía en muchedumbres, a tal punto que él se sentía cansado y en muchos momentos de su vida él tenía que retirarse un rato al monte, ¿no? Al atardecer, al anochecer. ¿Por qué? ¿Por qué la gente le seguía? Porque él justamente les daba lo que ellos necesitaban. Mucha gente acudía con distintos problemas, ¿no? Situaciones difíciles que pasaban de salud, problemas de familiares, palabras de ánimo y tantas cosas. Por eso dicen en Lucas, dicen, y todos le daban testimonio y estaban maravillados por las palabras de gracia que salían de su boca, ¿no? Efectivamente, aquí no le gusta escuchar palabras bonitas, cuando alguien se cayó, se tropezó y en lugar de reprenderlo, sino más bien tratarle con cariño, porque es un alma que se ha golpeado, ¿no? Y nosotros a veces hacemos lo contrario, le reprochamos, le reclamamos, cuando tendría que más bien a ese alma, a esa persona, aplicarle vendas, ¿no? Darle, calmar su dolor, su preocupación, su situación, y eso es justamente lo que Jesús hacía, ¿no? Y esa es la enseñanza que nos deja. Así que fue una gracia esas enseñanzas que dio. Él tenía mucho tacto, siempre decía lo que debía hacerse. No es que le dijera al pecador, ay, qué bien que estás, sino le decía que estaba mal, pero lo decía con tacto. O sea, no hay que nos tenemos que callar ante el pecado, sino tenemos que decirlo con palabras adecuadas. Sí, hermano. Sí, yo creo que la respuesta concreta está en el pasaje de Lucas 4:22, ¿no? ¿Qué era lo distintivo, qué era lo especial en las palabras de Jesús que hacía que los que le escuchaban queden maravillados, ¿no? ¿Verdad? Entonces, porque hablaba con amor. Había algo, exactamente, eso es lo que quería comentar, ¿no? De que el mensaje del Señor Jesús contenía palabras de compasión, de misericordia, de amor, realmente, ¿no? Pues no era, como se mencionó, palabras de reprensión a la gente por sus pecados, tal como eran las enseñanzas de los rabinos o los fariseos. Pero sí, Sí reprendía, no es que no hubiera palabras de reprensión. En el sentido de que si todos somos pecadores, entonces vamos a ser condenados, ¿no? Sino que el Señor Jesús vino a mostrar realmente el carácter de Dios. Eso es lo que estaba presente en su mensaje, que Dios es amor. Por eso es que encontramos en el pasaje de San Juan 3:16 que de tal manera Dios amó al mundo que ha enviado a su Hijo, ¿no? Para que todos en Él tengan vida y no se pierdan, sino tengan vida. Ese era el mensaje, lo distintivo del mensaje del Señor Jesús, y esto es lo que maravilló a sus oyentes, ¿no? Porque era un mensaje aparentemente distinto, aparentemente diferente, pero era un mensaje que
que habría la esperanza, que habría el consuelo de las personas. Ya no era este mensaje en la que todos quedábamos condenados a, ¿no? Por nuestra condición. Y lo mismo dice el lenguaje en el comentario a la pregunta 2, que el Señor Jesús vino a esclarecer los errores de las enseñanzas de los judíos. Habían errores en las enseñanzas entonces que se estaba dando al pueblo judío o al pueblo de Israel en su sentido amplio. Pero el Señor Jesús vino a esclarecer esto. Y esto es lo que menciona también el Salmo, ¿no? Que dice que la vara de justicia, ¿no? Que la vara de Dios era la vara de justicia, ¿no? Entonces, pero ahí vemos también que la justicia de Dios se expresa en el amor, porque este es el cimiento del gobierno de Dios, el amor, la compasión, la misericordia. Esto se tenía que enseñar al pueblo de Dios y también en general a toda la humanidad, que Dios no nos quiere condenar, sino que Dios ha venido para salvarnos, porque Él dice que no quiere la muerte del impío, sino quiere que todos nos convirtamos y nos salvemos. Gracias, hermano. Pero también dice que como todo padre amoroso, dice que ama a su hijo, lo reprende. Así que también el Señor, por nuestro bien, nos llama la atención de diferentes formas. Sí. Me llama un poco la atención que dice aquí al final, o sea, lo que nos toca hacer a nosotros, imitando este ejemplo, dice, ahora la obra es tener la gracia de Cristo en el alma, que nunca será culpable de exponer los males de otros, a menos que sea una necesidad positiva. ¿Cómo podemos nosotros en la práctica, al exponer los males de otros, A ellos mismos, directo. necesidad positiva? A veces es necesario, porque si Sí, no, no, la gente a lo necesario mejor no es. ve el error y hay que exponérselo. La cuestión no es que sea necesario, es que sea una necesidad positiva. Ahí hay que estar la clave, que yo creo que cuando uno, primero, yo pienso que nosotros como seres humanos no tenemos esa facultad para exponer los errores de otros, porque el mismo apóstol Pablo dice, inexcusable eres tú en todo aquello que juzga, porque en lo que juzgas a ti mismo te condena. O sea, el que se presenta para exponer los errores de otros tiene que verse muy bien como está. Primero eso. Y segundo, de que cuando la intención con la que se hace, eso es, o sea, cuando uno va a hacerle ver el error a un hermano, reprenderlo, vamos a decir, reprenderlo puede sonar un poco duro, pero es la intención para que esa persona sea edificado, que es lo que dice aquí, con intención positiva. Pero en general yo creo que deberíamos ir contacto sobre Pero todo, si y con la intención eso, de que cambie de su manera de ser, ¿no? No solamente para atacarlo. Yo entiendo esto de lo que dice aquí. lo que pasa es que si decimos eso, entonces cada uno que haga lo que quiera, porque como no somos nadie para llamar la atención, el Señor también dice que lo que atare la iglesia en la tierra será atado en el cielo. Entonces hay unas normas también y entre toda la iglesia pues se toman medidas, porque si no cada uno haría lo que quisiera y entonces diría, no, tú no eres nadie para decirme lo que tengo que hacer y tú tampoco, y entonces nadie somos nadie y cada uno hace lo que quiera. Y entonces lo que quiere, y eso no es orden. Sí, hermana Carla. Entonces vemos aquí, yo según lo que he entendido, según el texto de Lucas 4:22 dice, perdón, Salmos, el 45:2 y el 21:6, pero es la última parte del Salmo, dice, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu rostro. Entonces, hablando este texto habla acerca del Señor Jesús cuando estuvo aquí en esta tierra. Y es verdad, cuando Él estuvo aquí andando por donde anduvo aquí en Galilea, dice que Él bendecía a todos. Encontramos según las historias que están registradas en la Biblia, el caso de la viuda de Naín. Venía llorando su madre porque se había muerto su único hijo y el Señor resucitó a su hijo. También cuando los discípulos estaban camino a Emaús. Bueno, y tenemos muchas historias, dice, y no ardía nuestro corazón porque el Señor Jesús iba con ellos. Entonces, yo lo que pienso aquí que la forma de actuar del Señor Jesús
fue de amor hacia la humanidad, darle alegría, paz, consuelo. Ujú. Sí, Emma. Una palabrita nomás me llamó la atención de la nota que dice práctica en la línea de Cristo. Así que Cristo es nuestro mejor ejemplo en todos los tiempos y pues hasta ahora el Cristo es nuestro mejor ejemplo para nosotros tener también, hacer lo que él hizo o seguir sus pisadas. Entonces, la práctica tenemos que hacerla en Jesús. Amén. Amén. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, porque es que si no nos detenemos mucho aquí, ya luego das tu opinión. El subtítulo es Tiempo de la venida del Mesías. Ahora vamos a enfocarnos en la profecía. ¿Qué profecía más importante le dio el Señor a Daniel para señalar el tiempo solemne de la primera venida del Mesías? ¿Y en qué semana profética aparecería, hermana Gladys? En el texto nos dice 70 semanas están. Sí, bueno, aquí en el texto ya nos dice, ¿no? Daniel nos dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sepas pues y entiende que debes desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 70 semanas y 72 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bueno, es la profecía, ¿no? De las 70 semanas. Y aquí es importante, estamos hablando del amor del Señor y es muy hermoso, pero aquí precisamente no hace hincapié en esa tarea que para el Señor también dice que es extraña, pero aquí dice que venía para acabar la prevaricación, concluir el pecado, expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Así que la obra del Señor es multifacética. Es amor, es justicia, porque en él dice que la justicia, ¿no? y la misericordia se encontraron, la paz y la... ¿Cómo es que dice? Se besaron, ¿no? Bueno, ahora no me acuerdo exactamente pero la justicia y la paz se besaron. Es ambas cosas. O sea, no podemos solo quedarnos con el Señor, que es solo misericordia, solo amor, porque el Señor también es justicia. O sea, el Señor es ambas cosas. Es más amor, de acuerdo. Eso tiene más fuerza, tiene más peso el amor, pero no abusemos tampoco de eso. De decir, no, que el Señor es todo amor. Entonces, bueno, el Señor me... Y a veces yo creo que ese es un problema que tenemos. Pensamos que el Señor es todo amor y me perdonará, eso me lo pasará. No, tampoco es para tanto. Entonces tengamos cuidado con eso, porque el Señor es justicia y de ninguna manera justificará al malvado, al impío. Sí, hermano Rubén. Esta semana es sobre todo el asunto de la profecía de Daniel, capítulo 8:14, dice, y serán 2300 años, ¿no? Sí, días el santuario será purificado. En esos 2300 años se habla primeramente una primera etapa de 490 años o 70 semanas. Y dentro de esos 490 años hay una última semana que es cuando aparece el Mesías en la semana 69. Y lástima que no tenemos aquí está dividido, algo bueno, para... está, bueno, está aquí ahí ya. está el cronograma. Sí. La última semana está dividida en dos, ¿sí? Que en esa última semana se ungiría el Mesías, el inicio, y pasaría media semana, que sería media semana Aquí ungido. el ministerio del Señor Jesús hasta su muerte. Porque también lo dice allí, ¿no? 3 años y medio, Aquí correcto. sería la muerte. Entonces, fíjese, Y hermano, esa es la muerte de Esteban. exactitud del cumplimiento de esta profecía. Si el mundo conociera esta profecía, hermano, incluyendo a los judíos, y hablo así con ese término o ese tono, porque ellos piensan que el Señor Jesús no es el Mesías. Entonces, ahí se convencerían que el Señor Jesús está dentro de esa profecía, su ungimiento, por eso se llama el ungido, porque Mesías significa ungido, y al final de esa mitad de esa semana sería sacrificado, como lo dice también la profecía. ¿Sí?
Y luego quedarían media semana más. ¿Qué pasaría esa media semana más? No, la primera media semana murió el Señor. Al inicio fue ungido, pero luego fue muerto en la mitad de la media semana. Y luego quedarían 3 años y medio más, como dice la profecía, que sería para los judíos. 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Al final de esos 490 años, hermanos, se acabó la gracia para el pueblo de Israel como nación, porque todavía el que lo aceptara de manera individual, el Señor no lo rechazaría, ¿no? Pero se cumplió con el apedreamiento de Esteban y ahí terminan los 490 años. Con ese apedreamiento, hermanos, ponían ellos el sello de la incredulidad, de la atrocidad, de no solamente no creer, sino también ahora de perseguir a los que predicaran en el nombre del Señor Jesús. Entonces, hermanos, esta profecía es hermosa, es interesante. No entiendo de verdad. Yo algo no entiendo esta profecía. Es lo siguiente, hermano. ¿Cómo el mundo y cómo otras denominaciones no saben de esa profecía? O si la saben, la pasan por alto. Se hacen los locos. Pero ahí está, hermano, el cumplimiento del regreso, de la venida o el primer regreso del Señor Jesús. Entonces, que el Señor bendiga, hermano, y nos abra un poco más el entendimiento. Sí, es siempre bueno repasar, ¿no? La historia, porque es que están ahí los libros que son seculares, ¿no? Nos hablan de esos edictos, de reedificación del templo, y bueno, sabemos puntos en la historia que están ahí, que todo el mundo los tiene y que nos sirven para encuadrar esta profecía hasta que sabemos que llega hasta 1844. Bueno, vamos a seguir vamos a leer la nota rápidamente. Dice, el tiempo en que iban a producirse el primer advenimiento y algunos de los principales acontecimientos relacionados con la vida y la obra del Salvador fue comunicado a Daniel por el ángel Gabriel. Dijo 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En la profecía, un día representa un año, como se puede ver en Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Las 70 semanas o 490 días representan 490 años. El punto de partida de este plazo se da así. Vuelve atrás, exacto, en el 457 con el edicto de Artajerjes. El punto de partida es este. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas, que si multiplicamos 69 por 7 nos da 483. 483 es 69 por 7. La orden de reedificar a Jerusalén, según la completó el decreto de Artajerjes Longímano, ver Esdras 6, 14, 7, 1 y 9, entró en vigencia en el otoño del año 457. Fijémonos esa exactitud, otoño, así como fue octubre, el 22 de octubre también en otoño. Antes de Cristo, 457 antes de Cristo. Desde esa fecha, 483 años, llegan hasta el otoño del año 27 de nuestra era. De acuerdo con la profecía, ese plazo debía llegar hasta el Mesías o ungido. En el año 27 de nuestra era, Jesús recibió, en ocasión de su bautismo, el ungimiento del Espíritu Santo y poco después comenzó su ministerio. Se proclamó entonces el mensaje, el tiempo es cumplido. Entonces vemos ese desfase, sabemos que hay un desfase de 3 años con respecto a nuestra era. Por eso podemos decir, pero ¿cómo es que fue bautizado con 27 años? Porque no, en realidad tenía 30, por eso es la diferencia. Y tuvo 3 años y medio de ministerio. Así que murió de 33 años aproximadamente. Por eso ese desfase de 3 años. Cuando la gente aclamó al Salvador, siguiente pregunta, dice, como rey, antes de su crucifixión, ¿qué señales especiales de amor y humildad les dio? Hermana Eloísa.
el versículo dice, aquí dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Entonces vemos que el Señor, ellos creían que él venía como rey, no. Y entonces él venía en un asna, en un pollino hijo de asna, humildemente, sin ninguna cosa así como rey. Lo que ellos esperaban que él viniera como con mucha pompa, ¿no? Como vendría un rey. Entonces él vino humilde en un asna. Eso es lo que dice. Entonces dice, ¿qué señales especiales de amor y humildad? Eso, las señales especiales de humildad, que vino humildemente. Gracias, hermana. Sin embargo, tiene mucho más simbolismo. Lo del asna no solamente es humildad, porque el asna también era un símbolo de autoridad y de persona regia. También no pensemos que era solamente humildad, era también a los reyes, a los jueces importantes, a los personajes muy destacados se les hacía subir en una asna. No era algo humillante ponerlos sobre un asna, al contrario. Y además quería decir un tema de paz, porque el caballo era el animal que se usaba en la guerra, porque los caballos por naturaleza no le tienen miedo a entrar en la batalla, a morir en la batalla, no tienen ese miedo. Los asnos, los burros tienen otro carácter. Entonces era un animal de paz, así que eran tres los símbolos. Era un animal de paz, sí, había humildad, porque la altura también da elegancia y da también autoridad. El hecho de ir en un asno era más bajo. Y además también había realeza, porque a los reyes se les hacía subir en un asno. No era tampoco un tema menospreciativo, así decir, vamos a ponerlo en un asno, no, al contrario. Era costumbre de que a los reyes, a los príncipes, a las personas importantes se les subiera en un asno. Así que eran esas tres cosas. Porque también era un símbolo de que el rey no tiene por qué enseñorearse por encima de sus súbditos, ¿no? Esa era la idea que el Señor tenía para los reyes, es que fueran sus representantes. Y en un principio no quería que fuera una monarquía, el pueblo de Dios, sino una teocracia. Ellos decidieron eso, pero el Señor quería que los reyes tuvieran los pies en tierra, que no se endiosaran, se pusieran por encima, y por eso era una señal también de humildad, pero dedicada al rey. Era para el rey, el pollino. Los otros, bueno, también usaban las asnas, pero era ese triple significado el que tenía el asna. Vamos a leer rápidamente la nota de la pregunta 4. Vamos a pedirle a la hermana Paola si puede luego darnos un comentario sobre la nota. 500 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Zacarías predijo así la venida del rey de Israel. Cristo seguía la costumbre de los judíos en cuanto a una entrada real. No bien se hubo sentado sobre el pollino, cuando una algazara de triunfo hendió el aire. La multitud le aclamó como Mesías, como su rey. No podían encabezar la procesión triunfal con estandartes reales, pero esparcían palmas, emblema natural de victoria, y la agitaban en alto con sonoras aclamaciones y hosanas. Así que era una señal de realeza el ir sobre un pollino. El Mesías cortado. En cuanto a Isaías, Zacarías y el salmista, ¿qué visión se le dio a Daniel acerca del Mesías y cuándo iba a tener lugar este evento, hermano Germán? Gracias. Bien, estamos bajo el subtítulo El Mesías cortado, o mejor dicho, quitado del mundo. Bien, y la respuesta está en los comentarios a los versículos de Daniel 9, ¿no? Versos 26 y 27, refiriéndose también a esta profecía de las 70 semanas. Bien, la importancia de esta profecía de las 70 semanas está en que ella nos permite determinar exactamente la aparición del Mesías en su ministerio, pero también, y yendo a la pregunta, el momento exacto de su muerte, ¿sí? Porque en Daniel 7:26 se dice concretamente que y después de las 62 semanas será quitada la vida del Mesías príncipe.
entendemos que sí, después de 62 semanas será quitada la vida del Mesías príncipe. Entonces, así como se le dio la visión acerca de, perdón, a Zacarías y a Isaías, de que el Mesías moriría, ¿no? Vemos que en Isaías 53:7 se nos dice que como oveja fue llevada al matadero, hablando del Mesías, y también en Zacarías 12:10 se dice que y mirarán al que traspasaron y llorarán, ¿no? Como se llora por un unigénito. Entonces también de esa manera también a Daniel se le muestra el tiempo o el momento de la muerte del Mesías, ¿no? A estos tres profetas, ¿no? Incluso en los Salmos también se describía esto, ¿no? Entonces, digamos que los judíos no podrían tener excusa para no considerar que su Mesías moriría. Nosotros entendemos que los judíos, y también en este caso particular los apóstoles, no concebían la idea de que el Mesías moriría, o que sería cortado, como dice el subtítulo de la lección. Sin embargo, estaba ya esto dicho anticipadamente por la profecía que el Mesías moriría. Y aquí, al decir que cesaría el sacrificio y la ofrenda, es porque dejaría de tener sentido. Ya era el antitipo. Antes era el tipo, eran todos los sacrificios, y ahora al venir el Señor Jesús y morir en el Calvario, ya dejaba de tener sentido todo ese sacrificio de los corderitos, porque Él era el verdadero cordero que quita el pecado del mundo. Sí. Dice, y justo dice, a la mitad de esta semana se le quitaría la vida del Mesías, que era después de haberse cumplido las 62 semanas. Las 69, perdón, las 62 más las 7, la 69 está aquí, y esta es la 70, que era el total, o los 490 años, hasta llegar al 34 de nuestra era, que fue cuando ya finalizó el periodo de gracia para el pueblo judío, con el apedreamiento de Esteban, que es el final de esos 7 años, de esa semana de años, y es el final del periodo de 70 años. Eso, 70 semanas, sí, no, 70 semanas de años, o sea, 490. El Mesías cortado. Bueno, ahora vamos a al siguiente subtítulo, que es, bueno, no hay subtítulo, es pregunta 6. ¿Qué gloriosa visión del Hijo del Hombre le dio el Señor a Daniel? Hermana María. Aquí vemos como Jesús, como el verdadero Cordero, ya está a la diestra del Padre. Aquí vemos la maravilla de toda su obra, que ya queda realizada, y entonces ya no es solo el Cordero, sino que también es nuestro abogado perenne que puede interceder por nosotros. Y aquí Daniel pudo ver esa visión tan bonita. Vio como el Hijo del Hombre se acercaba a un anciano de día y que estaba siempre a la diestra de su Padre. Así que vemos como la obra ya queda concluida y queda la realidad. ¿Cuál es? La realidad es que Jesús estuvo aquí en esta tierra solo unos años de paso, pero su sitio es a la diestra de su Padre. Así es. Gracias. Está ya en el Santísimo desde 1844. Rocío, ¿nos puedes leer la nota de la pregunta 6, por favor? Página 127. Dice, la venida de Cristo como sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que se habla en Daniel 8:14, la venida del Hijo del Hombre al lugar donde está el anciano de días, tal como está presentado en Daniel 7:13, y la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías, son descripciones del mismo acontecimiento, representado también por la venida del esposo a la boda descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes, según Mateo 25. Este ministerio siguió efectuándose durante 18 siglos
en el primer departamento, del santuario. Como en el servicio típico había una obra de expiación al final del año, así también, antes de que la obra de Cristo para la redención de los hombres se complete, queda por hacer una obra de expiación para quitar el pecado del santuario. Ese es el servicio que empezó cuando terminaron los 2300 días. Entonces nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo para cumplir la última parte de su solemne obra, la purificación del santuario. O sea que sabemos que Cristo ahora mismo está en el lugar santísimo llevando a cabo, bueno, la purificación del santuario. Pero también sabemos que hay un juicio individual, ¿no? Para cada uno, que no se nos avisará hoy te toca a ti o mañana te toca a ti, así que cada día debemos estar preparados porque no sabemos cuándo nos tocará y cuándo seremos juzgados. Entonces nuestro destino se puede decidir en cualquier momento, así que debemos vivir cada día a cuentas con el Señor. Está haciendo intercesión por nosotros. Y los 18 siglos son 18 por 100, 1800. En realidad fue 1810, porque desde el 34 al 44 hay 10. Así que es un poquito más de 18 siglos. Hasta llegar a 1844. Al lugar santísimo. Exacto. Él está en todas partes, pero es para que nosotros entendamos ese símbolo. Séptima pregunta, hermano Samuel Montero. Según la profecía mesiánica final del Antiguo Testamento, ¿qué ocurriría antes de la segunda venida de Jesús? ¿Qué nos dice Malaquías? Bueno, Malaquías dice que aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos, el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con destrucción. Sabemos que no vendrá Elías físicamente, no vendrá del cielo Elías, una vez ya vino en el monte de la transfiguración, pero no es que vendrá Elías físicamente para convertir esta última generación, para que todo el mundo tenga la oportunidad de decidir bajo su conciencia qué es bueno, qué es malo, si se decide por Dios o no, sino que el Elías de hoy es el remanente, es el pueblo de Dios de estos últimos días. A nosotros o a lo que vivan, o lo que vivamos para ese tiempo, les toca esa labor, como dice aquí en la nota. Nuestro mensaje debe ser tan directo como el de Juan, porque Juan es el segundo Elías. Él reprendió a los reyes por su iniquidad. Aunque su vida estaba en peligro, nunca permitió que la verdad languideciera en sus labios. Entonces, vendrá Elías. El tercer Elías. El tercer Elías, que es el pueblo de Dios de este tiempo, para llamar la atención a la gente de su pecado y que se arrepienta, para que no venga el Señor y hiera la tierra con destrucción, sin la gente saber realmente lo que viene. Eso es lo que nos enseña aquí. Y debemos nosotros hacer ese papel, el papel de ese tercer Elías, también que fue el papel del segundo Elías. ¿Qué fue lo que hacía Juan? Dice aquí, él llamaba, reprendía a la gente, le llamaba la atención directa a su pecado, aún poniendo en juego su propia vida, como lo hizo con Herodes y Herodías. Nosotros también nos toca también ese deber de hacer ese tercer Elías y de hacerlo sobre todo para que la gente comprenda su condición y se acerque a su proceso. Gracias. Se me ocurre algo que también, así como el pueblo del último tiempo subirá con el Señor, ¿no? Y estaremos 1000 años juzgando incluso a los ángeles, dice, y subiremos vivos, ¿no? Los que estemos o los que estén, subirán vivos así como lo hizo el primer Elías. ¿Por qué no pensar también como muchos, y eso podría ser otro argumento, que el segundo Elías también haya subido? Bueno, él murió, en este caso ya él murió, pero con el Señor y junto con los grupos de inicios que resucitaron después de la muerte del Señor, perfectamente pudo haber ascendido con ese grupo. No lo sabemos, ¿no? Es una locura de interpretación. Sí, hay quien lo piensa, y creo que mi abuela había leído algo, pero no tenemos evidencia para decir ese texto que encontramos, hay que buscarlo. Y bueno, es algo para bonito. No tenemos la prueba, pero es posible. Sí, hermano Joel.
pero también nos representa a nosotros, que preparamos la segunda venida del Señor Jesús. Entonces, es una gran responsabilidad para la iglesia, ¿no? Esto, ¿saben, hermanos? Ser como Elías, porque Cristo viene. ¿Sabe cuándo se predica que Cristo viene? Hubo un grito cuando las vírgenes, esta parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes, hubo un grito. ¿Cuál fue el grito? A la medianoche, el esposo viene. Escuchen, hermanos, el esposo viene. Desde 1844, porque esa profecía, esa parábola es profética, se cumplió ese grito, esposo viene. Pero resulta que el esposo tardó un poco y se durmieron. Entonces, hermanos, ahora esta iglesia se durmió. Yo creo que ya está bueno. Y reflexionar, hermano, despertar, abrir los ojos y ver en dónde estamos proféticamente. Porque ya los 2300 años se acabaron. Ahora ya no hay tiempo profético de hasta que venga la ley de la salud, la gracia de la lluvia tardía. Muchas cosas pasan por nuestras cabezas. Fíjense, yo a veces pienso, hermano, pero ¿será que ya la ley de mundiales se pronunció y nosotros ni nos dimos cuenta? Yo he pensado eso, fíjense. Porque a veces pensamos, hermano, que eso va a ser una noticia a nivel mundial y que todo el mundo se va a poner a temblar. Puede ser que no sea así. A veces yo me pongo a pensar, bueno, pero todos los países guardan el domingo, si eso se puede ver, hermano. Muchos. Argentina igual, los Estados Unidos igual, aquí en España igual. No estoy diciendo que no se puede, no, pero yo me pongo a reflexionar cómo se empieza a tomar la vida también. Cosas, hermanos, una profecía. Somos Elías y no hemos dicho nada. La profecía indica que hasta que la iglesia no trabaje en su mayoría, no se derramará la lluvia tardía. No se derramará, hermanos. Y eso incluye, hermanos, esta profecía de que ahora en los 2300 años estamos en tiempo de expiación, estamos en tiempo de juicio y el Señor juzgará por lo que no hacemos. Por eso podemos perder también la salvación. Por lo que pudiéramos hacer y no lo hemos hecho. Gracias. Y hay dos cosas que, bueno, se han mencionado, pero me gustaría así ya, que también aparece una de ellas en el estudio adicional, que caracterizaron el ministerio tanto de Elías como de Juan el Bautista. Y fue la persecución a muerte. Porque en un caso vemos cómo él tuvo tanto miedo que hasta, bueno, después de una manifestación milagrosa del Señor, salió corriendo porque Jezabel lo iba a matar. Elías, o sea, había peligro serio de muerte. Y en el caso de Juan el Bautista es que lo mataron, o sea, era tan serio como que el decir las cosas, el llamar la atención por lo que se estaba haciendo malo, le llevó, le costó la vida. Y lo mismo será en el fin, o sea, a muchos les costará la vida decir las cosas como son, decir la verdad. Y hay otra cosa que se menciona en el estudio adicional que tienen en común, o que deberíamos tener en común nosotros también en este tiempo con los otros dos Elías, que es su sobriedad en el comer, en el vestir, en la forma de ser. El primer Elías sabemos cómo llevaba una vida muy sobria, comía lo que le traía un cuervo, ¿no? que lo alimentaba con pan y agua. Luego también sabemos... Y carne también le trajo. Lo que trae pan y agua es el ángel. Sí. Y luego, en el caso de Juan Bautista, que comía, bueno, algarrobas, miel silvestre, y se vestía, dice, con un pelo, con piel o con pelos de camello. Entonces era un vestido y una forma de ser muy austera. Y lo mismo es recomendable para nuestra época, ¿no? Que las chicas, que son las que se visten así un poco más, tomen nota de esto, ¿no? Que
En el vestir tenemos que ser sobrios y en el comer también. No seamos glotones, para lo que a mí me toca, cada uno que tome nota, porque hay algunas cosas que le tocan más que a otros. Entonces que cada uno pues tome nota y seamos un ejemplo para los demás en este tiempo, también en el sentido de la sobriedad en el comer. Este es mi deseo y oración. Amén.